Bueno, muy bien, buenos días para todas las personas nuevamente en esta maravillosa mañana que Dios nos da en su amor y su misericordia. Qué bueno volver a estar juntos a través de este maravilloso eh, tiempo que Dios nos da en su amor, en su bondad, en su grandeza y en su soberanía. Que este sea un tiempo donde Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar entendiendo y percibiendo su corazón. Que este sea un tiempo donde el Dios Todopoderoso nos abra el entendimiento y nos permita poder entender y comprender cada momento de nuestras vidas. Ese deseo tan glorioso, ese deseo tan maravilloso que está en el de nosotros poder estar formando parte de su corazón, del pueblo que tanto le ha costado a nuestro buen Dios poderlo levantar, poderlo mostrar, pero que sin lugar a dudas, en el tiempo y en la soberanía de Él y en la sabiduría del Señor, Dios ha prometido un pueblo que va a resarcir el dolor que ha habido en el corazón de nuestro Padre Celestial. Un pueblo que no le va a quedar duda absolutamente a nadie sobre la faz de la tierra del pueblo de la complacencia del Señor, solo como producto de que Cristo, su Hijo, el que le complace al Padre, se encuentra al interior de cada corazón de ese pueblo precioso y maravilloso. Qué bueno volverles a saludar. Qué bueno que nos estén acompañando una vez más. Yo le doy gracias al Señor por sus vidas, por colocar en sus corazones estos tiempos, estos momentos. El deseo y el anhelo en cada uno de ustedes por nosotros estar, inquirir delante del corazón y de la presencia de nuestro Dios precioso y de nuestro Dios maravilloso. Mientras entonces van llegando y se van conectando, decirles que este ha sido un tiempo muy especial de parte de nuestro Señor, que sin lugar a dudas Dios tiene el control absolutamente de todo, que nada se le ha salido de la mano a nuestro Señor, que todo lo que está sucediendo realmente está sumando al propósito eterno de Él. Y recuerden que el propósito eterno de Dios el Padre se halla en su Hijo Jesucristo. Y ese propósito glorioso del Padre para con nosotros, la Iglesia, es que su Hijo Jesucristo se pueda expresar y se pueda manifestar a través de cada uno de nosotros. Entonces, este es un llamado muy precioso, este es un llamado muy maravilloso que el Padre en Cristo ha establecido para con cada una de nuestras vidas. Vamos a estar viendo entonces aspectos muy especiales del corazón del Señor y vamos a pedir a Dios que nos ayude, vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría de poder estar atentos, de poder estar abiertos en nuestro hombre interior para que podamos estar percibiendo su corazón en esta maravillosa mañana. Todos son bienvenidos, un abrazo cordial de parte de este servidor y un abrazo en Cristo Jesús para cada una de sus casas, de sus hogares, de sus familias y de sus seres queridos. ¿Qué tal si vamos entonces iniciando y tenemos un tiempo de oración, de gratitud a nuestro Dios, y vamos entonces preparándonos para que el Señor nos hable a través de su palabra a cada uno de nosotros? Ahí donde se encuentra entonces, disponga su vida, disponga su corazón y juntos démosle gloria y démosle alabanza al que vive y al que reina por siempre y para siempre. Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias en esta mañana preciosa. Gracias por el nuevo día que nos das. Gracias por la maravillosa oportunidad y privilegio que nos concedes de estar delante de ti, Señor. Gracias por la noche anterior, Padre, porque cuidaste, porque guardaste nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. Bendito Dios eterno de los cielos. En este día nosotros lo agradecemos, Señor. Agradecemos las muestras de amor, los detalles de amor de parte tuya para con cada uno de nosotros, mi Señor. Y te damos gloria y honra por el nuevo día que nos das, porque tu palabra, Señor, se cumple. Tu palabra es veraz cuando nos dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre, y que ellas van desde la eternidad y hasta la eternidad. Padre, gracias por el nuevo tiempo que tú nos permites, Señor. Gracias, Padre, porque
Nos das, Señor Dios de los cielos, Padre, el privilegio de abrir nuestros ojos y poderlos colocar en ti, Señor Dios eterno de la gloria. Nos das la oportunidad, Señor, de que nuestro corazón esté palpitando, Señor Dios de los cielos, de que podamos estar respirando, Señor. Gracias, Padre, gracias por tus muestras de amor, gracias por tus cariños, gracias por tu bondad, gracias por el cuidado tuyo con nosotros y con los nuestros mientras descansábamos, mientras reposábamos, Señor. Gracias por haber hecho grato nuestro descansar, nuestro sueño. Gracias por sostener, Padre, Señor, esta nación, aún en medio de todas sus circunstancias. Bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por llamarnos a estar contigo, Señor. Y gracias por el deseo tan intenso que está en ti por cada una de nosotros, de nuestras familias. Bendito Padre Celestial. Abre lugar en nuestros corazones, Señor. Abre espacio al interior de cada uno de nosotros. Abre, oh Dios eterno de los cielos, los ojos, Señor, Padre, para que podamos ver y contemplar tu grandeza. Abre también los oídos, Señor, para que podamos estar oyendo y escuchando, Señor, Dios de los cielos, la voz tuya, Señor, oyéndola al interior de nuestros corazones. Bendito Padre eterno de los cielos. Ayúdanos, por favor, Señor, a caminar en esta tierra como es digno de ti, Señor, Padre. Y que podamos nosotros, Señor, dar a conocer la multiforme sabiduría tuya, Señor Dios de los cielos. Que podamos ser nosotros, Padre, en esta tierra, Señor, una expresión tuya, un testimonio en tiempo real, Señor, de quién eres tú, de tu amor, de tu misericordia, de tu dulzura, Señor Dios de los cielos, Padre. Enséñanos, Dios eterno de la gloria. Nosotros te necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, Señor, a poder ir teniendo claridad, Padre, de lo que tú tanto anhelas, de lo que tú tanto quieres y de lo que tú tanto deseas. Bendito Dios eterno de los cielos. Gracias, Señor, por este espacio y por este tiempo, Padre, por cada vida que tú en tu amor y en tu misericordia, Señor, Padre, has permitido, Señor, esta mañana. Bendito Dios de los cielos, también deseosa y atenta de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas, de lo que tú quieres, Padre eterno de los cielos. Que tu palabra corra esta mañana y sea glorificada, y que tú abras todo nuestro entendimiento, Señor. Que podamos percibir una vez más tu grandeza, tu poder, tu gloria, Señor, Padre. Que podamos nosotros, a través de tu palabra, Señor, ser aquietados en nuestro interior y poder ensanchar este corazón, Padre, para que tú te conviertas en lo más grande, en lo más real de cada una de nuestras vidas. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos a ti, oh Dios eterno de los cielos, en esta mañana, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados. Qué bueno que estemos entonces ya ahí. Vayamos entrando nuevamente, conectándonos. Y desde luego hay una palabra y corazón del Señor para nuestras vidas en este precioso día. Quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Vamos allá, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10 y verso número 32. Y vamos a estar entonces viendo algo muy interesante en esta mañana referente al corazón del Señor, y a poder percibir una vez más ese amor tan glorioso, tan intenso y tan profundo que Dios siente por cada una de nuestras vidas, y de ese propósito tan sublime que el Padre determinó en Cristo Jesús establecer para que nosotros podamos entrar y formar parte de ese propósito glorioso. En primera carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 32, el Señor dice así en su palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero volver otra vez a leer ese verso. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La palabra de Dios está totalmente
bendecida. Amados del Señor. Muy bien. Este verso que está contenido allí en la palabra del Señor, donde Dios viene hablando acerca de que todo lo que se haga, realmente debemos de hacerlo todo para la gloria del Señor. Realmente su contexto se encuentra allí. También Dios nos muestra a través de estos tres bloques, por decirlo de alguna manera, de estos, como el Señor dice allí, judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Como el Señor durante todo este tiempo ha manejado ese tipo de bloques, o digamos de pueblos, si lo pudiéramos decir, para podernos enseñar a nosotros la intensidad y la profundidad del amor que Él siente por cada una de nuestras vidas, por toda la tierra, por todos los moradores de la tierra. Y el Señor está diciendo allí acerca de esos tres bloques, o de esas tres partes. Judíos, está hablando acerca de gentiles, y está hablando acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Los judíos, recuerden, abarca todo aquel pueblo donde el Padre, en su amor y en su misericordia, había establecido en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y estableció como el Señor había prometido, y siendo fiel a la vida de la palabra, a su propio carácter, a su propia esencia, el Señor, a través de los patriarcas como Abraham, como Isaac y como Jacob, estableció entonces, recuerden, una nación, un estado como el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, a las 6:11 de la tarde, de la noche, Dios dio la alegría que Israel se estableciera como Estado, y gloria al Dios Todopoderoso por eso. Entonces este pueblo realmente se conoce allí como el pueblo del Señor, como la nación o el Estado de Israel, como el pueblo judío. Entonces son todos aquellos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habla también acerca de los gentiles. Los gentiles tienen que ver con aquellas naciones que estaban totalmente alrededor y que la palabra una y otra vez las llama y las hace conocer como naciones paganas. Y está también la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un cuerpo que, digamos, está conformado tanto por judíos como por gentiles. Judíos que abrazaron y reconocieron a Jesucristo como el Rey del universo, como su Mesías, como su Señor, como su Salvador, y abrazaron la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y gentiles que también fueron formando parte del corazón del Señor, porque el Señor en su sola soberanía, una y otra vez en su palabra nos muestra aspectos, personas que no formaban parte del pueblo del Señor en primera instancia, del pueblo judío, y cómo el Señor solamente por una actitud del corazón vino e hizo que ellos formaran parte. Un ejemplo, claro, hay muchos en la palabra, pero en Hechos capítulo 10 hablan acerca de una persona llamada como Cornelio. Cornelio aquí es un gentil, recuerden. Y el Señor por allá en el capítulo 10 de Hechos, versos 34 y 35, habla algo tan precioso, tan maravilloso, donde Pedro, al estar viendo cómo el Señor también llena del Espíritu Santo a esta persona que según la teología de Pedro no consideraba que pudiera suceder, ahora Pedro está diciendo y Dios le está haciendo entender, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, sino que de cada nación, te das cuenta, recuerdan que los gentiles eran naciones paganas, y el Señor dice que de cada nación se alegra del que le teme y hace justicia. Entonces eso es algo muy maravilloso del corazón del Señor. Ahora, Dios en primera instancia tiene algo con la nación de Israel y les da algo precioso y maravilloso. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Deuteronomio, capítulo número 10. Deuteronomio capítulo número 10. Y vamos a ver algo allí precioso del corazón del Señor. Deuteronomio capítulo número 10. Y vamos a ver el deseo del corazón del Señor para que vayamos entendiendo un poco ese texto de primera carta a los Corintios 10:32. Entonces, en Deuteronomio capítulo número 10, recuerden que Deuteronomio tiene que ver como en el momento en que Dios le permite a Moisés repetir
y explicarle las leyes de Dios a la generación que ahora necesita entrar a tomar posesión de aquella tierra, ¿sí?, que el Señor les había prometido, que fluía leche y miel. Entonces Deuteronomio tiene que ver con en el momento en que Moisés les está repitiendo a ellos nuevamente todos los portentos de Dios y explicarles a esa generación que va a entrar la palabra del Señor. Entonces Deuteronomio está en todo ese contexto. Y en el capítulo número 10 de Deuteronomio, verso número 14 y 15, el Señor dice algo muy maravilloso en primera instancia para la nación de Israel, ¿sí?, para ese pueblo, ese primer pueblo, ese primer bloque ya de primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32, ¿recuerdan? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor en primera instancia está hablando allí acerca de esa nación. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo número 14 y versículo número 15. Dice: he aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Verso 15. Solamente de tus padres se agradó el Señor. Mira lo que dice: para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Qué palabra tan preciosa del corazón del Señor. Qué bueno que en estos tiempos que Dios nos tiene de confinamiento podamos estar, no solamente el libro de Deuteronomio, sino toda la palabra. Pero ese libro de Deuteronomio es muy rico, es muy precioso. Muy bien. En esos dos versículos del capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo, por ejemplo, 14, el Señor está hablando de todo lo que Él ha hecho, ¿no? Y de quién son, a quién le pertenecen. El Señor está diciendo que los cielos son del Señor y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Cuando Dios le hace un llamado a la nación de Israel, se lo hace solamente por gracia, por amor, lo hace totalmente por por ese atributo de soberanía, no por algo especial en ellos, porque el Señor una y otra vez se los hizo entender a ellos como nación. No por amor a vosotros, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre, como el Señor lo hablaba a través de Ezequiel. Entonces el Señor les estaba dando a entender a ellos que al haber escogido el Señor a esa nación en primera instancia para que fuera un testimonio a las demás naciones sobre la faz de la tierra referente a Dios, en otras palabras, que cada nación de la tierra, si quería tener un concepto referente a Dios, todos voltearan a mirar realmente a la nación de Israel. Pero nosotros sabemos qué fue lo que sucedió con la nación, y nosotros sabemos que esta nación despreció una y otra vez la invitación, el regalo tan grande, la instrucción que Dios quiso darles a cada uno de ellos, cómo Dios se comportó como un padre, como un esposo. Absolutamente todo estaba en ese ser precioso para que esta nación pudiera realmente caminar como Dios tanto lo anhelaba y lo quería. Ahora nosotros sabemos que Dios cumplirá con la nación de Israel lo que Él ha establecido, lo que Él ha prometido, porque fiel es Dios para cumplir cada una de las cosas que Él promete. Pero cuando vemos allí que de Dios son los cielos y esa tierra y todo lo que hay en la tierra, uno se da cuenta que Dios pudo haber dejado solamente eso allí y listo, y pare de contar. Pero Dios en su soberanía le place llamar a esta nación. Y dice en el versículo 15, solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Solamente. ¿Sí? Miren lo que dice, miren el propósito, dice para amarlos. O sea, Dios es amor y nos crea a nosotros para nosotros amarlo también a Él. Entonces, en primera instancia, con esta nación, Él quiere eso. Y les está recordando a través de Moisés que el Dios Todopoderoso se agradó solamente de los padres en la antigüedad para amarlos. Y escogió una descendencia después de ellos, dice a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Y les está dando a entender que el deseo de Dios con esa nación, primero dice, recuerden, para amarlos y para que a través de ese amor que el Señor le está dando a ese pueblo lo abrazara, ese pueblo dejara que ese amor permeara sus corazones
y que ese pueblo viniera y se convirtiera en un testimonio de vida sobre toda la faz de la tierra. Pero tú y yo sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Y ese pueblo lo que hace totalmente es despreciar la invitación del Señor. Lo desprecia. Ahora, Dios está pensando en su propósito eterno. Recuerden que el propósito eterno de Dios es su Hijo Jesucristo. Aunque siente dolor por el desprecio de esta nación y aunque sabemos y volvemos a repetir que Dios determinará con Israel lo que Dios ha establecido, ahora el Señor, digamos, este plan parece que en primera instancia pareciera darse como a frustrar, pero aunque un plan en primera instancia no ocurra, el propósito de Dios está preservado por Él para que se dé a conocer. Y recuerden que ese propósito es Cristo Jesús, y recuerden que ese propósito es para que se establezca en corazones, para que después se pueda dar a conocer y pueda darse a manifestar también. Todo el tiempo Dios lo ha establecido allí. Pero Dios, entonces, pensando en ese propósito, en su amor y en su soberanía, establece algo muy grande y nos empieza a mostrar a través de la palabra cómo el Señor, también como lo dicen algunos profetas en la palabra del Señor, cómo Dios fue provocando a celos a un pueblo, a esta nación de Israel en primera instancia, con un pueblo que no formaba parte del corazón del Señor, que no era considerado el pueblo de Dios. Y empieza entonces a mostrarnos a través de la palabra cómo el Señor, a través de figuras, de cuadros, ¿cierto?, de personas que nada tenían que ver con el pueblo del Señor, cómo el Señor los empieza también a abrigar de alguna manera cuando ese pueblo reconoce la grandeza del Señor, cuando ese pueblo parece apoyarse más en lo que Dios ha establecido. Y en el ministerio público de Jesús, una y otra vez, el Señor nos mostró a nosotros que gente no del pueblo de Él quedaba maravillado, ¿sí?, quedaba sorprendido de ver muchas veces que había más fe en otras personas que nada tenían que ver con el pueblo que en el propio pueblo de Él, que en la propia nación de Israel. Y eso Dios lo dejó allí plasmado para darnos a entender entonces cómo el Señor va permitiendo todo esto para que el propósito de Dios realmente se establezca. ¿Sí? Entonces recuerden, puede que fallen planes, pero el propósito de Dios está preservado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no fue atado ni amarrado a circunstancias, ¿sí? El propósito de Dios fue establecido claramente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios por eso, que el propósito de Dios no fue establecido a través de otro tipo de cosas, sino a través de su precioso Hijo, glorioso y maravilloso, eterno, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nuestro único Rey y nuestro único Salvador. Entonces, el Señor les está diciendo en Deuteronomio que Él se había agradado de sus padres, dice que para amarlos, y escogió una descendencia después de ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese propósito se estableciera y se cumpliera. Pero una vez más, ellos no lo lograron entender y no lo lograron comprender. Pero Dios, que su intención es manifestar y expresar ese propósito y hacerles entender a esos corazones que estén atentos, abiertos y deseosos de la importancia de Dios, querer amarles a ellos. Dios empieza a mover entonces referente a su propósito eterno y empieza a mostrar una y otra vez esa intención preciosa y maravillosa de su corazón. Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros en una carta como a los Romanos. Quiero que me acompañe ya, por favor, sí, Romanos, capítulo número 11. Y vamos a estar viendo allí algo muy interesante del corazón del Señor. ¿Listo? Entonces recuerden que el Señor allí en Romanos, tanto el capítulo 9 como el capítulo 11, está hablando acerca de ese otro bloque que habíamos hablado, primeramente de los judíos y ahora de los gentiles, cómo el Señor entonces empieza a hablar allí de algo tan especial y tan precioso. Listo, y quiero que miremos del capítulo 11 de Romanos, en el versículo, miremos el versículo número 11, capítulo 11 de Romanos, verso número 11. Y el Señor dice allí algo muy especial. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, por su desprecio, vino la salvación. Vino que el Señor dice,
a los gentiles. ¿Para provocarles a qué? Dice, para provocarles a celos. Entonces aquí Dios está dándonos a entender a nosotros cómo es el acceso entonces de esas naciones paganas, de ese pueblo que no era considerado el pueblo del Señor, para que empiece a formar parte de ese propósito glorioso y maravilloso, de esa salvación tan extraordinaria, ¿sí? De un Salvador tan precioso como nuestro Señor. Entonces no se olvide esto. Una salvación tan grande nos hace entender a nosotros que hay un Salvador así de grande también. Salvación grande, un Salvador grande. Entonces, ahora en Romanos 11, el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿sí? A manera de pregunta, porque recuerden que el Señor, aunque es verdad que Israel en primera instancia despreció, Dios sigue amando a su nación. Dios sigue estableciendo y anhela establecer su propósito en esa nación y lo hará, porque fiel es Dios que lo ha prometido. Entonces dice el Señor allí, en el verso 11 una vez más, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, ¿te das cuenta? Dios en su sola soberanía estableció esto. Recuerden, hace unos días atrás, unas noches atrás, Dios nos hablaba sobre la soberanía de Dios. Entonces, en esa soberanía del Señor, el Señor permite esto, porque ahora el Señor quiere accesar y permitir en su sola potestad que también un pueblo considerado como los gentiles experimente esta salvación a través de este Salvador. Y dice que es para provocarles a celos, ¿sí? Entonces, una vez más, no porque tuvieran algo especial, sino porque Dios en su soberanía, ¿sí? Determinó eso, tanto para la nación de Israel, pero ahora están despreciando, tanto para los gentiles, que ahora también Dios en su amor y en su misericordia está permitiendo que puedan estar entrando allí. Y dice el verso número 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Entonces mire qué tan especial, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y Dios empieza a hablar entonces sobre este tipo de personas, o de pueblo, digámoslo de alguna manera, como los gentiles, como el Señor por el desprecio de Israel en primera instancia, entonces ahora accesa a los gentiles para que puedan entrar allí también, pero solamente por un designio divino. Soberanía de Dios se llama esto, y también la sabiduría del Dios Todopoderoso. Y esto es maravilloso, mis amados, saberlo del corazón del Señor. Que puede que planes hayan fallado, pero no el propósito eterno de Dios, porque recuerden que el propósito eterno de Dios no estuvo amarrado a circunstancias, ¿sí? El propósito eterno de Dios estuvo siempre establecido desde la eternidad, o siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que haya sido nuestro Señor Jesucristo, porque todo el plan redentivo, toda la obra de Dios el Padre, todo ese amor desbordado del Padre por cada una de nuestras vidas, realmente ha sido establecido en su precioso Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros tenemos que ser unos eternos agradecidos de poder estar viendo y percibiendo el amor de un Padre, de un Dios tan extraordinario como nuestro Señor, a un pueblo que en primera instancia no era pueblo, y por su soberanía y su sabiduría, ahora está permitiendo que pueda ser entrado, que pueda ser accesado allí, ¿sí? Y esto suena muy especial y muy bonito, y de verdad, es especial y es muy lindo. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? ¿Cómo lo hizo real en la práctica el Dios Todopoderoso? ¿Qué le costó al Padre, ¿sí?, poder accesar a un pueblo que no es el pueblo de Él, para provocar en primera instancia a una nación que Él llamó y que sigue teniendo su propósito glorioso con ellos, para provocarlos a celos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tuvo que acontecer realmente para que esto fuera una gran realidad? Porque Dios es justo, ¿sí? Y Dios es legal, no legalista. Dios es legal, pero no legalista. Y en esa legalidad del Señor, entonces debe de haber algo, valga la redundancia, ilegal,
para que por medio de la palabra nosotros podamos entender que es verdad que Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie, pero qué hermoso es el Señor que en su palabra lo deja todo establecido para darnos a entender a nosotros que ese Dios que es soberano, que ese Dios que es sabio, que ese Dios que es amor, también es un Dios justo y nos muestra la forma y la manera, tanto para los unos y para los otros, ¿sí? Cómo es que el Señor realmente estableció todo esto. Entonces, mire qué tan bonito lo que el Señor nos viene colocando a nosotros en esta mañana. ¿Listo? Entonces, en primera instancia llama a una nación y dice para amarlos. ¿Sí? Ahora, no es menos cierto, ¿sí? Y aunque sea muy duro en la lógica humana entenderlo y comprenderlo, ahora está llamando a naciones paganas, llamados los gentiles, para que entren y formen parte también de ese pueblo precioso y maravilloso del Señor. ¿Listo? Y allí el Señor empieza a hablarlo también. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2. Y vamos a ver algo allí muy especial del corazón del Señor entonces. Efesios capítulo número 2. Efesios 2. Efesios 2 también es una carta preciosa, maravillosa. O sea, por donde usted Dios le permita estar meditando en la palabra, se encontrará con una riqueza extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu de Dios lo va a conducir hasta Jesucristo y revelará también esa obra preciosa y maravillosa por cada uno de nosotros, hecha y contenida en la cruz del Calvario. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, que ya sabemos y entendemos, el Señor lo que hace es mostrarnos cómo es que hemos sido salvos, y tanto los unos como los otros, Dios nos ha hecho entender que ha sido solamente por su gracia, no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino por algo que el Padre y el Hijo hicieron por cada una de nuestras vidas, tanto para la nación de Israel como para estas naciones paganas, consideradas y llamadas los gentiles, ¿cierto? Ahora, recuerden que habíamos hablado en 1 Corintios 10:32 acerca también de otro pueblo, de otro bloque, por decirlo de alguna manera, como es la iglesia del Señor. Entonces, que vamos a ir viendo allí, poco a poco, qué es lo que Dios realmente estableció. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 2 de Efesios y miremoslo desde el verso 8. Creo que lo podemos ver desde el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta? Solamente gracia de Dios. No fue por algo que tú y yo hicimos. No fue por algo que tú y yo repetimos. No fue porque yo pasé al frente, porque yo levanté la mano. Fue solamente y poderosamente gracia de Dios. La gracia de Dios es la impartición de la vida de su Hijo Jesucristo al interior de cada uno de nuestros corazones. Entonces el Señor dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Dice, y esto no de vosotros, es un regalo, es una dádiva. Dice, pues es don de Dios, es un regalo totalmente del Señor. Ahora, lo que hemos recibido por gracia nosotros, ahora el Señor también en su palabra dice que también debemos darlo por gracia, ¿sí? No solamente está hablando en la parte material, sino también en la riqueza espiritual que se nos ha entregado y asignado a nosotros en Cristo Jesús. Si fuimos salvos por gracia, entonces por gracia nosotros necesitamos también expresar, manifestar, dar a conocer a su precioso Hijo Jesucristo, a nuestro Señor glorioso, eterno en gloria. Pero sigue diciendo el Señor en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? No fue, perdónenme esta expresión, por lo guapos o valientes que algunos de nosotros hayamos sido. No, mis amados. O sea, cuando Dios escogió a Israel, fue solamente de pura gracia, ¿sí? Y cuando Dios accesa a los gentiles también a ese propósito, ha sido solamente por gracia. Y ahora el Señor de esos dos grupos quiere formar algo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo, que forma parte, en ella forma parte tanto judíos que reconocen la grandeza de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, y de gentiles que ahora quedan maravillados por lo que el Padre en Cristo Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, la obra de la cruz del Calvario.
Unos necesitan aceptarla y reconocerla en el sentido, en el caso de la nación de Israel. Pero en el caso de los gentiles que ahora han entrado por gracia también, necesitan estarse disfrutando y deleitándose también allí, porque recuerden que también en Romanos el Señor habla sobre esta nación. O sea, si a Dios, perdóneme, yo le parafraseo este texto, si a Dios no le tembló el pulso para quitar la esencia, en este caso la nación de Israel, pues tampoco le va a temblar el pulso para quitar a los que han sido injertados como los gentiles. O sea, tanto los unos como los otros necesitamos ser conscientes de estar amando a ese ser, de estar enamorados de ese ser, de estar intensamente apasionados por ese ser, de estar precisamente anhelándolo, escuchándolo, oyéndolo, pasando momentos, tiempos a solas con ese ser. Sí, esto es tanto para el uno como para los otros, ¿listo? Entonces el Señor sigue diciendo allí en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ahora que nos han dado esa gracia y que nos han dado esa salvación, ¿cierto? Es verdad que no fue por obras nuestras esa salvación, esa gracia, fue gracia del Señor. Pero ahora que en su gracia nos han dado acceso a formar parte del corazón del Señor, hay unas obras que se deben de manifestar. O sea, lo que he recibido debe ser acorde a mis acciones, debe ser acorde al comportamiento, a la actitud que cada uno de nosotros tengamos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, lo que fue hecho por nosotros ahora necesita manifestarse a través de nosotros. No se le olvide esto. Lo que fue hecho por nosotros ahora necesita expresarse y manifestarse a través de cada una de nuestras vidas. Entonces, sigue diciendo el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Y en el verso 11, el Señor entonces empieza a hablar, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde que Dios allí en la antigüedad había determinado y como señal establecer que todos los que fueran circuncidados, ¿sí?, iban a formar parte de ese pueblo, ¿cierto? O sea, se circuncidaban entonces aquellos hombres, y cada uno de ellos que se circuncidaban entraban a formar parte de ese pacto del Señor, o de los pactos de Dios, como ahora el Señor nos va a decir en este versículo 12 de Efesios capítulo número 2, que ahora nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Entonces, el Señor está allí, pero ahora el Señor les está hablando también a la nación de Israel, allá en ese mismo capítulo 10 de Deuteronomio. Si ustedes pues va mirando, recuerden que vimos el versículo 14 y 15, si no estoy mal en el verso 16, el Señor ahora les está diciendo a ellos, porque es Moisés repitiéndoles y explicándoles realmente qué era lo que quería el Señor, que ahora se circuncidaran no solo el prepucio como una señal externa, sino el corazón, el interior del corazón. Ahora Dios quiere que tanto los unos como los otros sean circuncidados al interior del corazón. Recuerda que la circuncisión, en términos naturales, es retirar del cuerpo algo que realmente estorba, ¿sí? En lo natural. Ahora, en lo espiritual es igual. Ahora, la circuncisión en el plano espiritual ya es dentro, al interior, en nuestros corazones. Y la circuncisión al interior del corazón es retirar de nuestros corazones lo que estorba, lo que puede interferir y dañar mi comunión íntima, mi comunión personal con el Señor. Todas aquellas cosas con las cuales nosotros consentimos que están allí, que divagamos tantas veces, todas ese tipo de cosas, de pensamientos que están en la mente y en el corazón de nosotros, que sencillamente nosotros consentimos con ellos, pero que al interior de nuestro ser sabemos que no son conforme al corazón del Señor. El Señor quiere que retiremos eso de allí. El Señor quiere que saquemos eso de allí, porque ya nos mostró a través de la nación de Israel que ellos circuncidaron su parte externa, pero no circuncidaron su hombre interior. Ahora, la invitación a estos gentiles es que no se circunciden, ¿sí?, su parte externa, sino el corazón. Y entonces dice en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagínense esto.
Y recuerden que Cristo es el propósito del Padre para la humanidad, ¿sí? Cristo era, es y será el propósito para la nación de Israel en primera instancia, pero ellos no lo comprendieron, ¿sí? Cristo entonces sigue siendo el propósito para cada nación, tanto judíos como gentiles, ¿sí? Como su iglesia. Porque recuerden que en cuanto a la salvación, ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, nada, ¿sí? Es la invitación totalmente para todos nosotros, ¿cierto? Recuerden que el Señor no hace acepción de personas, sino que de cada nación se alegra del que le teme y del que hace justicia, del que abraza esa obra, del que abraza el pleno del amor del Señor, establecido y contenido en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque recuerden que para la creación Dios reveló amor, pero realmente la máxima expresión del amor de Dios el Padre está contenida y amarrada, encapsulada en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada más que se pueda hacer para que el Padre haya establecido el amor que siente por cada uno de nosotros. Por eso el desprecio de esa obra hace una persona realmente y la convierte en un reo de muerte. El desprecio a esa obra del Padre por nosotros, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la virtud de esa sangre, que voy a terminar con eso en esta mañana, hace que entonces haya un lugar conocido como el infierno. Y déjeme decirle que es real, ¿sí? Y a ese lugar van todos aquellos que un día despreciaron el freno del amor del Padre, de aquellos que no se dejaron permear en el corazón por esa obra, de aquellos que siguieron con su religiosidad, de aquellos que siguieron con sus matemáticas, con sus filosofías huecas, con sus razonamientos vanos y religiosos, de aquellos que solamente se llenaron de la letra, pero que no le dieron acceso al Espíritu de Dios. Hay un lugar totalmente que es cierto, que es real, que muchas veces no se habla de ellos, pero que está contenido también allí en la palabra del Señor. ¿Quiénes irán allá? Los que no amaron al Señor. Porque recuerden que el Señor nos dijo a nosotros acerca de la nación de Israel cuando la escogió, que la escogió fue para amarlos. Ahora, de igual manera, Dios establece naciones paganas como los gentiles y después la iglesia del Señor para lo mismo, para amarlos. Pero el deseo de Dios no solamente es amarnos a nosotros, sino que también nosotros correspondamos en amor a Él. A esto se le conoce, recuerden una vez más, como relación íntima, relación personal con el Señor. El amor que Él ahora nos está expresando a nosotros, el pleno de su amor en Cristo Jesús, ahora nosotros lo abrazamos, nosotros lo recibimos, nosotros lo valoramos, para también nosotros corresponder en amor a ese ser glorioso y maravilloso, y para nosotros manifestar la intensidad de ese amor a las personas donde Dios nos permita a nosotros ir y con las cuales Dios nos permita a nosotros relacionarnos. Entonces miren esto, en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿te das cuenta? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínate esto. Ahora, cuando el Señor habla de los pactos de la promesa, recuerde que a la nación de Israel se le había establecido algo muy tremendo, ¿cierto? A través de estos pactos, y era que tenía que ver con si oyeres, o sea, las bendiciones para ellos vendrían si estaban atentos a la voz del Señor, si oyeren, si oyeren, si oyeren, si oís estas palabras, esta bendición será. Pero ahora al contrario, si no oyeren, entonces contrario a la bendición es la maldición. Y recuerden que la bendición no tiene que ver con cosas que a usted y a mí nos llegaron que nos faltaban. Dios muestra eso allí en la antigüedad, pero para mostrarnos a nosotros hoy día la luz y la riqueza de todo esto, ¿cierto? La esencia de todo esto. Allí recuerden que era una sombra, pero ahora es la esencia, la sustancia de esto. La bendición entonces no es algo que a mí me llegaba, que me hacía falta. A eso se le conoce como añadidura. Recuerden que la bendición es la impartición de la vida de Cristo al interior del corazón. Entonces los pactos tenían que ver con esto. Cuando el Señor dice ahí en el verso número 12, ajenos a los pactos de la promesa. Cuando una persona está oyendo realmente y se esmera, ¿sí?, y se esfuerza en la gracia para estar oyendo y pasando tiempos con el Señor, cada vez que una vida oye al interior de su corazón la voz del Señor por la palabra y el espíritu de la palabra,
A esto Dios le considera una persona bendecida. No tiene que ver con cosas materiales, ¿sí? No tiene que ver con la postura de cosas, tenencia de cosas materiales o externas. No tiene que ver con eso. Pero por el contrario, una persona que se rehúsa de oír la voz del Señor. Entonces, contrario a la bendición y la maldición, si la bendición es la impartición de la vida de Cristo al interior de un corazón, la maldición es el no tener esa vida. Por eso el Señor dice en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire qué tan tremendo esto. O sea, esto nos hacía acreedores a nosotros de ir a una eternidad sin el Señor. Ahora, mire lo que el Señor dice en el verso 13. Pero ahora, gloria al Señor por esos peros. Pero ahora dice, no en Adán, no en Abraham, no en Isaac, no en Jacob, no en Elías, no en Jeremías, no en Isaías, no en David, no en Ezequiel. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, mis amados. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos. Imagínate, y esto es tanto para los unos como para los otros, ¿sí? ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos. Mira lo que dice, por la sangre de Cristo. La traducción original habla de la virtud de la sangre. Entonces, la obra de Cristo en la cruz no fue cualquier obra. La sangre que fue derramada por usted y por mí no fue cualquier sangre. El Cordero fue inmolado en la eternidad, pero fue crucificado en el tiempo. La sangre del pacto, la sangre de la nueva alianza, la virtud de esa sangre, tiene poder para esto, mis amados. Un día usted y yo estábamos lejanos, ajenos a la vida del Señor, ajenos a los pactos del Señor. Pero ahora en Cristo, mira lo que dice el Señor, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué tan precioso esto! Ahora, estuvimos hablando acerca de esa nación de Israel, estuvimos hablando acerca entonces de los gentiles, y dijimos que la iglesia es un vehículo espiritual, es el cuerpo de Cristo, determinado tanto por judíos que están abrazando y que están siendo cercanos, miren, por la virtud de esa sangre, no por sus obras, ¿sí? Por la virtud de esa sangre, reconocer esa obra gloriosa del Padre por nosotros en aquella cruz, el pleno del amor de Dios. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree o se apoya, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los gentiles, que ahora le están recibiendo un amor tan poderoso, que cuando usted no es pueblo del Señor, pero ahora por lo que el Padre en Cristo hicieron, lo consideran pueblo, usted lo único que tiene es gratitud, y la gratitud lo único que hace y genera en una vida, o debería de generar, es acercarme al corazón del Señor. Estoy tan agradecido, Dios, y gracias por la virtud de esa sangre. Ahora esa sangre, nosotros que estábamos lejanos, dice que hemos sido hechos cercanos, 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 cercanos. Dios no quiere una relación distante, Dios no quiere una relación lejana. Dios desea una comunión íntima con nosotros, cercana, y lo hizo real y posible a través de la virtud de su Hijo en la sangre del Cordero. Ahora, miren qué tan preciosa esa sangre, la virtud de esa sangre. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo número 20, por favor. Libro de los Hechos, capítulo número 20, por favor. ¿Sí? Hechos, capítulo número 20. Vamos a ver allí algo especial del corazón del Señor. 20, verso 28. Y présteme mucha atención allí porque aquí hay algo que necesitamos aprender. Hechos capítulo número 20 y verso número 28. ¿Listo? Entonces, este es el discurso de despedida de Pablo cuando se encontraba en Mileto.
Entonces, en el capítulo 20 de Hechos y en el verso número 28, el Señor dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ahora mire lo que dice aquí, la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Formada por quién? Por judíos que han recibido y han hecho cercanos por la virtud de esa sangre, y por naciones paganas, llamadas gentiles, que han también, ¿sí?, se han cobijado bajo la virtud de esa sangre preciosa. Los que estaban lejanos, ahora el Señor los ha hecho cercanos. Pero miren otra vez este verso 28, por favor, miren. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¡Ah! ¡Qué palabra tan preciosa de Dios! La que Él ganó. No fuimos usted ni yo, porque ese es un vocabulario que necesitamos quitar nosotros de nuestros labios. No, yo me gané a este para Cristo. No, yo me gané a este para Cristo. ¡Ey! La cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Esas expresiones, ese vocabulario de yo me gané a este para Cristo, fue aprendido por el hombre. Sí, pero realmente, ¿sabe quién fue el que te ganó a ti y el que me ganó a mí? Fue ese ser glorioso, fue ese ser maravilloso. ¿Y sabe quién lo hizo real? La virtud que hay en la sangre del Cordero. La obra y pleno del amor del Padre por cada uno de nosotros. Tanto para aquellos que vengan y reconozcan esa obra gloriosa, en el caso de Israel, que estábamos también como gentiles alejados, no formamos parte de esos pactos, pero ahora el Señor, por la virtud de esa sangre, mire lo que ha hecho el Señor, ¿sí? Y entonces, a estos dos, tanto a los unos como a los otros, volvamos a Efesios, capítulo número 2, donde estábamos ahora. Mire, Señor, lo que ha hecho el Señor allí, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, entonces, tanto a los unos como a los otros, por la virtud de esa sangre, mire lo que el Señor ha hecho. Verso número 13, otra vez, capítulo 2 de Efesios, verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, esto no se nos puede olvidar a nosotros, esta es la esencia, este es el fundamento. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿cómo? Cercanos. ¿Por quién? Por la virtud de la sangre de Cristo. Y por eso que sucedió, mira lo que pasó, verso 14, porque Él es nuestra paz. Recuerden que esta semana Dios nos hablaba, Eirene, enlazado junto con Jesús, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿sí? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia del Señor, matando en ellos las enemistades. Oh, preciosa su palabra, maravillosa su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, de los dos, el Señor está formando un solo cuerpo. Ese cuerpo es un vehículo espiritual llamado la iglesia del Señor. La última tabernaculización de parte del Padre para nosotros expresarle a la tierra quién es nuestro Dios. La iglesia, usted y yo, somos el último tabernáculo para nosotros poder ser una expresión y manifestación del Dios Todopoderoso a los moradores de esta tierra. Y Dios lo está haciendo, mis amados. Dios lo está haciendo. Aún con todo lo que está sucediendo en la actualidad, Dios está haciendo para que esto sea una gran y absoluta realidad. Por eso nosotros necesitamos estar ahí pegaditos al corazón de Él, agarrados, aferrados al corazón de Él. Entonces, ¿cuál es la virtud
que hay en la sangre de Cristo. La virtud que hay en la sangre de Cristo es esta. Efesios capítulo 1, verso número 7. Efesios 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Miren la virtud de esa sangre. ¿Qué hizo la virtud de esa sangre por usted y por mí? Nos perdonó nuestros pecados. O sea, trató con nuestro pasado, nos perdonó. ¿Qué era lo que separaba al hombre de Dios? El pecado. Ahora, ¿qué hizo el Señor en aquella obra en la cruz con la virtud de esa sangre? Lo que nos separaba nos acercó. La sangre nos acercó, la virtud de esa sangre. Y el problema era el pecado. Entonces, ahora el Señor, por la virtud de esa sangre, nos perdonó nuestros pecados. Trató con nuestro pasado. ¿Te das cuenta? Pero no solamente eso. ¿Sí? Mira lo que el Señor dice en primera epístola de Juan, capítulo número 1, verso número 7. Primera epístola de Juan, capítulo 1, verso número 7. Mire por lo que el Señor dice aquí. Primera de Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mira lo que dice, la virtud, ¿sí? Y la sangre de Jesucristo, la virtud de la sangre de Jesucristo, su Hijo, mira lo que dice, nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Entonces, mira la virtud de la sangre. Trató con nuestro pasado, Efesios 1:7, ¿sí? Pero nos sigue limpiando en el presente, primera de Juan 1:7, nos limpia, nos perdonó pasado, nos limpia presente. Esa virtud es gloriosa, la virtud de esa sangre es extraordinaria, la obra de Cristo en la cruz es maravillosa, es mucho más que las películas que usted y yo vemos en este tiempo. Y ahora es verlas desde este plano, es contemplarlas desde este plano, mis amados, es poderlas ver y captar en el Espíritu para que nosotros comprendamos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó allí. ¿Te das cuenta? Ahora entonces, Efesios 1:7 nos perdonó pasado, primera de Juan 1:7 nos limpia, está tratando con nuestro presente, sigue. Pero miren, esto es esperanzador. Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5 y verso número 9. Romanos capítulo número 5 y verso número 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? Dice, en la virtud de su sangre, por Él. Ojo pues, seremos. ¿Cómo está conjugado ese verbo? Futuro. ¿Seremos salvos de qué? De la ira. ¡Ah! Gloria a Dios por este texto. Gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz, por la virtud de la sangre de Cristo. Trata con nuestro pasado. Efesios 1:7 nos perdonó. Trata con nuestro presente. Primera de Juan 1:7 nos limpia. Pero miren la certeza y confianza que tenemos nosotros, que por esa sangre, ya justificados por la virtud de esa sangre, seremos. ¿Qué? Salvos. ¿De qué? De la ira. ¿Te das cuenta de lo que Dios tiene para ti y para mí? Como iglesia del Señor. ¿Te das cuenta de la invitación tan gloriosa y tan solemne que Dios nos está haciendo a nosotros? El ruego de su corazón por nosotros. ¿Te das cuenta que no es un capricho de Dios? ¿Te das cuenta que es el deseo de Él, que te ama apasionadamente, que te desea intensamente? No fue cualquier sangre, mis amados. Si la sangre de los machos cabríos, de los corderitos en la antigüedad, hacía lo que hacía, imagínate cuánto más la virtud de la sangre del cordero.
que trató con nuestro pasado, nos perdonó, que sigue lidiando en el presente, nos limpia. Pero miren, la seguridad en el futuro, seremos salvos de la ira. ¿Cuándo? Cuando abracemos esa obra, cuando amemos lo que fue hecho por nosotros, porque el Padre nos escogió para amarnos. ¿Te das cuenta? Y cuando nosotros amemos lo que Él ama, porque el Padre ama a su Hijo y el Hijo ama a su Padre. Cuando nosotros, la iglesia, amemos lo que el Padre y el Hijo aman, nosotros entonces tendremos acceso a poder no solamente ver su reino, sino entrar en su reino. Y de eso hablaremos esta noche con la ayuda de nuestro buen Señor. Para que Dios día a día vaya colocando estas verdades gloriosas al interior de nuestro corazón. Y como si fuera poco, lo de Efesios 2:13, que ya lo vimos. Usted y un día estábamos alejados, pero la virtud de la sangre, ¿qué fue lo que hizo, mis amados? Nos acercó. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que el Señor va haciendo a través de esa obra gloriosa y maravillosa? Esa obra que hicieron por usted y por mí es el pleno del amor de Dios. Es lo más extraordinario, lo más poderoso, lo más maravilloso. Quiero entonces que abrace esto tan especial. Quiero que abrace esto tan profundo del corazón del Señor. Que Dios nos llamó a nosotros para amarnos, pero para nosotros corresponder a ese amor. La iglesia del Señor. Miren, judíos que han abrazado esa obra y la virtud de esa sangre. Y naciones paganas, donde nos encontrábamos nosotros, que lo que hicimos fue por gracia y por los méritos y la virtud de Cristo en la cruz, la sangre que Él derramó allí. De los dos se ha hecho uno solo, para convertirlo en un solo cuerpo. Porque el deseo del Padre es este, que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, perfectos en unidad. ¿Quién ha hecho esto real? Iglesia hermosa de Dios. Personas que nos están viendo y escuchando en esta mañana. No fue por usted ni por mí. La virtud de la sangre del Cordero. La obra de Cristo en la cruz por usted y por mí. Y cuando uno va, producto de estarse acercando al corazón del Señor, recibiendo por el Espíritu de Dios esta verdad tan especial, esta verdad tan gloriosa, esta verdad tan maravillosa, entonces, ¿cómo responder con indiferencia a un amor así? ¿Cómo responder con frialdad frente a un amor de ese calibre, mis amados? ¿Cómo corresponder con desprecio frente a un amor tan extraordinario? La gente que va a ir al infierno va a ser gente que despreció la virtud de esa sangre, que la pisoteó, como dice el autor a los hebreos, que tuvo por inmunda esa sangre. La gente que se perderá un día, una eternidad distante, lejana sin el Señor, en la oscuridad eterna, serán todos aquellos que rehusaron exponerse frente a la virtud de esa sangre y dejarse maravillar por el pleno del amor del Señor Cristo en la cruz. Que el Espíritu de Dios nos ayude a nosotros a venir delante de Él para amarlo, para recibir de Él esa luz, esa iluminación y revelación de lo que fue hecho por nosotros en el Calvario, en el Gólgota, para que solamente deje de ser el recuerdo bonito de una película y se convierta en la vida del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Que estos tiempos, cuando estemos viendo estos documentales, nosotros lo podamos ver desde el Espíritu y podamos comprender por su palabra el pleno de ese amor. La obra de Cristo en la cruz, mis amados, es lo más extraordinario que fue hecho por nosotros, por los seres humanos. Y allá tendrán acceso todos aquellos que abracen, todos aquellos que se rindan frente al pleno del amor del Señor. Pero se perderán en una oscuridad todos aquellos que la desprecien, todos aquellos que la tengan por menos, que no la valoren, que no la atesoren, que no la guarden y protejan en su corazón. Dios nos llamó a nosotros y nos creó por amor para amar, pero necesitamos amar lo que Él ama. Necesitamos anhelarlo, desearlo con intensidad y con profundidad. Que esta obra sea abrazada por cada uno de nosotros, que esta obra sea
totales al interior del corazón de su iglesia, de su pueblo. Porque va a ser, mis amados, el acceso, ya no solamente para ver el reino, sino para entrar en el reino de Dios y disfrutarlo por siempre y para siempre. ¿Te das cuenta? Esto solamente se le ocurrió a nuestro Dios eterno en gloria, a nuestro Padre amoroso. Este es un tiempo para eso, mis amados. Disfrutamos, abrazamos esa eternidad y tenemos acceso a su reino en gloria. Pero también hay una verdad que hay que hablarla en esta mañana. Hay un lugar oscuro, eternamente hablando, para todos aquellos que despreciaron, que no amaron lo que el Padre ama, que no amaron lo que el Hijo ama, lo que el Espíritu ama. Todos aquellos tienen un lugar, pero hay un lugar de plenitud, de gozo en Él, para todos aquellos que abrazan el pleno del amor del Padre. ¿Te das cuenta? La virtud de la sangre trató con nuestro pasado, nos perdonaron. Con nuestro presente nos limpian en la actualidad. Y con nuestro futuro seremos salvos de la ira venidera. ¿Cómo no amar ese ser? ¿Cómo no vivir enamorado de ese ser? ¿Cómo no vivir acercándonos, deseando a ese ser, mis amados? Esta es la invitación de Dios para su vida y para la mía. Hay algo glorioso en esa hora para usted y para mí. Pidámosle al Señor que nos revele por el Espíritu la virtud que hay en la sangre del Cordero, la obra de la cruz para su vida y para la mía. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta mañana, Señor. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, Padre celestial. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cariño, Padre. Gracias por el deseo tuyo por nosotros, por amarnos como nos has amado, Señor. Señor, revélanos Juan 3:16, Señor, porque lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó. Revélanos ese amor, cómo fue, Señor, cómo fue que sucedió, bendito Dios de los cielos, Padre. Gracias, Señor. Nos escogiste, Señor, para amarnos. Para eso fue que nos escogiste, Señor. Nos escogiste, Señor, para revelar en nosotros, Dios eterno de la gloria, el pleno de tu amor. La obra de Cristo en la cruz, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre en nuestros corazones en este día, en esta mañana, Señor. Que tú nos prepares al interior de nuestras vidas, bendito Dios. Que podamos amar lo que tú amas, Señor. Que podamos, oh Dios eterno de los cielos, amar lo que tú amas, mi Señor. Ayúdanos a formar parte de ese corazón tuyo, mi Señor, y poder estar teniendo acceso para poder, Señor, no solamente ver, sino entrar a tu reino en gloria. Bendito Padre celestial, Señor. Ayúdanos a vivir esta vida intensa, Señor. Esta vida, Padre, profunda, apasionada por ti. Conviértenos en un pueblo que te busca con intensidad, Señor. Conviértenos en un pueblo que te oye, Señor, al interior de su corazón. Padre, sácanos de la frialdad, sácanos de los témpanos de hielo que hay en nuestros corazones, Señor, de la mediocridad, y sácanos de los superficiales que muchas veces somos, Señor, porque tu amor es intenso y profundo, porque de tal manera tú nos amaste, Señor, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios glorioso y maravilloso, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a valorar y honrar lo que por nosotros tú hiciste, Dios eterno de la gloria, Señor. Lo que hay en la virtud de la sangre para nosotros caminar sobre la tierra como tú anhelas y quieres que caminemos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra esta mañana, Señor. Y oro, buen Dios, para que quede como un sello en los corazones, Padre. Enamóranos de ti, Señor. Apasionanos por ti, Padre. Apasionanos por ti, precioso Hijo. Apasionanos por ti, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Y revélanos a Cristo y a este crucificado, mi Señor, oh Padre celestial. Y guarda nuestros corazones y enciende un amor ferviente en nosotros por ti, mi Señor, oh Padre. Que este tiempo, Señor, sea en el Espíritu, Señor. Que cuando veamos estos documentales de la obra de Cristo, Señor, oh Padre, por tu Espíritu llévanos profundos, Señor. No nos dejes superficial, Señor. Revélanos, Señor, lo que fue hecho y cómo fue hecho, precioso Rey eterno. A ti, Señor, te damos gloria y honra en esta mañana y gracias.
por la obra de Cristo en la cruz, por la virtud de esa sangre por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu de Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Iglesia hermosa de Dios, las personitas que esta mañana sintieron y fueron sensibles a la invitación de Dios, que esta palabra sea protegida en el corazón de cada uno de nosotros, que valoremos y honremos lo que fue hecho por nosotros en esa cruz, la virtud de esa sangre gloriosa, mis amados. El desprecio a esa obra nos hace a nosotros acreedores del infierno, pero el aprecio a esa obra nos hace a nosotros habitantes de su presencia. Que Dios nos ayude a nosotros a valorar lo que fue hecho por cada una de nuestras vidas, por gracia, por gracia, por gracia. Lo que nos dieron por gracia, manifestémoslo también por gracia. Esta tarde, con la ayuda del Señor, 6 de la tarde, entonces nos vamos a estar transmitiendo también, para que tengamos un tiempo precioso en el Señor, mis amados, y estemos le dando gloria y honra a nuestro Señor. Que tengan un día precioso, una mañana maravillosa a ustedes y cada una de sus casas, de sus familias. Bendiciones para todo, ánimo en esta búsqueda gloriosa y preciosa que el Señor por su Espíritu ha puesto en nosotros de Él. Recuerden, es una búsqueda solamente en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros, porque Él fue el que nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. Él fue el que nos encontró, y en respuesta al haber hecho eso Él por nosotros, ahora nosotros atendemos a ese regalo precioso que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, mis amados, que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.